Excelencias, señoras y señores, para comenzar, quiero felicitar a Su Excelencia el señor Nasir Abdulaziz Al-Nasser por asumir el cargo de la presidencia de la Asamblea durante esta sesión y le deseo todo el éxito posible. Hoy también quiero felicitar de forma sincera, en nombre de la Organización para la Liberación de Palestina y del pueblo palestino, al gobierno y al pueblo de Sudán del Sur por su merecida admisión como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, y les deseamos progreso y prosperidad. También quiero felicitar al secretario general, el excelentísimo señor Ban Ki-moon, por su elección para el nuevo mandato en la cabeza de Naciones Unidas. Esta renovación de confianza refleja la valoración que tiene el mundo por sus esfuerzos, los cuales han fortalecido el papel de Naciones Unidas. Excelencias, el asunto de Palestina está inexorablemente relacionado con Naciones Unidas mediante las resoluciones adoptadas por sus distintos órganos y agencias y a través del papel esencial de la Agencia de Trabajo y de Ayuda a los Refugiados Palestinos, la UNRWA, que encarna la responsabilidad internacional hacia el deseo de los refugiados palestinos, que son las víctimas de Al-Nakba, la catástrofe que ocurrió en 1948. Aspiramos y buscamos un papel mayor y más efectivo para Naciones Unidas para trabajar a la hora de conseguir una paz justa e integral en nuestra región que garantice los derechos nacionales legítimos e inalienables del pueblo palestino, tal y como definen las resoluciones de legitimidad internacional de Naciones Unidas. Señor presidente, señoras y señores, hace un año, en este momento, en esta sala, varios líderes distinguidos y jefes de delegación trataron el tema de los esfuerzos de paz en nuestra región. Todo el mundo tenía grandes esperanzas para una nueva ronda de negociaciones sobre el estatus final que habían comenzado a principios del mes de septiembre en Washington bajo el auspicio directo del presidente Obama y con la participación del Cuarteto Internacional, así como de Egipto y de Jordania, con el objetivo de conseguir en el plazo de un año un acuerdo de paz. Participamos en esas negociaciones con nuestro corazón abierto y escuchando muy atentamente y con intenciones sinceras. Y estábamos listos con nuestros documentos, con todas nuestras propuestas. No obstante, estas negociaciones se rompieron semanas después de ser lanzadas. Tras esto, no nos rendimos y no cesamos en nuestros esfuerzos para lanzar iniciativas y contactos. En el pasado año, no cerramos ninguna puerta. Llamamos a todas las puertas e intentamos utilizar todos los canales o caminos y no ignoramos ninguna parte, ya fuese formal o informal, a la que nos pudiésemos dirigir. Consideramos de forma positiva las distintas ideas y propuestas, así como las iniciativas presentadas por parte de muchos países y de muchas partes. Pero todos estos esfuerzos sinceros llevados a cabo por las partes a nivel internacional no tuvieron éxito por las posturas del gobierno israelí, que rápidamente echó abajo las esperanzas lanzadas por el inicio de las negociaciones del mes de septiembre. El tema principal aquí es que el gobierno de Israel rechaza comprometerse a los términos de referencia para las negociaciones basados en el derecho internacional y en las resoluciones de Naciones Unidas, y que sigue intensificando la creación de asentamientos en el territorio del futuro Estado de Palestina. Las actividades de construcción de asentamiento encarnan el centro de la
política de ocupación militar colonial en el territorio del pueblo palestino y toda la brutalidad de la agresión y de la discriminación racial contra nuestros ciudadanos. Esta política, que constituye una violación del derecho humanitario internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas, es la causa principal del fracaso del proceso de paz. El colapso de decenas de oportunidades y del fracaso de las grandes esperanzas que surgieron tras la firma de la Declaración de Principios en el 93 entre la Organización para la Liberación de Palestina e Israel para conseguir una paz justa que comenzaría una nueva era para nuestra región. Los informes de las misiones de Naciones Unidas, así como los informes de varias instituciones israelíes y de las sociedades civiles, muestran una imagen horrorosa sobre el tamaño de la campaña de asentamientos, la cual el gobierno de Israel no ha dudado a la hora de detener y que sigue ejecutando mediante la confiscación sistemática de las tierras de los palestinos y de la construcción de miles de nuevas unidades de asentamientos en distintas zonas de Cisjordania, principalmente en Jerusalén Este y a lo largo de toda Cisjordania, acelerando la construcción de un muro de anexo que se está comiendo grandes trozos de nuestra tierra, dividiéndonos y separando terrenos, destruyendo vidas familiares y comunidades y dañando la vida de decenas de miles de familias. La potencia que ocupa continúa rechazando permisos a nuestros ciudadanos para que construyan en el Jerusalén Este ocupado, y a la vez intensifican su campaña que dura décadas de demolición y confiscación de hogares, desplazando a propietarios palestinos mediante una política de limpieza étnica destinada a expulsarlos de su tierra ancestral. Asimismo, se ha llegado al punto de que se han emitido órdenes para deportar a representantes electos de la ciudad de Jerusalén. La potencia ocupante sigue llevando a cabo excavaciones que amenazan nuestros lugares sagrados, y sus puntos de control militar impiden a nuestros ciudadanos acceder a sus mezquitas e iglesias. Y sigue asediando la ciudad santa con un anillo de asentamientos y con un muro impuesto para separar a la ciudad sagrada del resto de ciudades palestinas. La ocupación quiere eliminar las fronteras de nuestro territorio y quiere cambiar una realidad que mina el potencial realista para conseguir la existencia del Estado palestino. Del mismo modo, la potencia ocupante sigue imponiendo un estricto bloqueo en Gaza y sigue teniendo como objetivo a civiles palestinos, asesinándolos mediante ataques aéreos, continuando con su guerra de agresión de hace 3 años en la Franja de Gaza, que resultó en la destrucción masiva de hogares, escuelas, hospitales y mezquitas, y en el resultado de miles de mártires heridos. La potencia ocupante sigue realizando sus incursiones en zonas de la Autoridad Nacional Palestina mediante arrestos y asesinatos en los puntos de control. En los últimos años, las acciones criminales de las milicias armadas que disfrutan de la protección especial del ejército ocupante, estas acciones se han intensificado con la comisión de ataques frecuentes contra nuestros ciudadanos, teniendo como objetivos a sus casas, escuelas, universidades, mezquitas, campos, cosechas, bosques.
Hoy han asesinado a un palestino que estaba manifestándose de forma pacífica. Y a pesar de las advertencias, la potencia ocupante no ha echado abajo estos actos. Y decimos que son totalmente responsables por los crímenes llevados a cabo por los colonos. Estos son unos ejemplos de la política de la ocupación colonial de Israel. Y esta política es la responsable del fracaso continuado de sucesivos intentos a nivel internacional para salvar el proceso de paz. Esta política destruirá las oportunidades de conseguir una solución basada en 2 estados que tiene el consenso internacional. Y aquí quiero advertir, y advertir de forma muy clara. Esta política de asentamientos amenaza también el hecho de que minará la estructura de la Autoridad Nacional Palestina e incluso su propia existencia. Del mismo modo, nos enfrentamos ahora a la imposición de nuevas condiciones que no se habían dado antes, condiciones que transformarán el conflicto en esta región tan inflamada en un conflicto religioso y en una amenaza para el futuro del 1,5 millones de ciudadanos palestinos, ciudadanos de Israel. Un asunto que rechazamos y que es imposible que nosotros aceptemos. Todas las acciones llevadas a cabo por Israel en nuestro país son una serie de acciones unilaterales que tienen como objetivo ampliar la ocupación. Israel ha restablecido la autoridad administrativa y militar en Cisjordania mediante una decisión unilateral y ha decidido que sus autoridades militares son las que determinan los derechos de los ciudadanos, independientemente de que residan en cualquier zona del territorio palestino. Israel es la que decide confiscar nuestro territorio y limitar nuestros movimientos, así como los movimientos de mercancías de manera unilateral. Y ellos siguen hablando de unilateralismo. A pesar de nuestros acuerdos, estos acuerdos que impiden acciones unilaterales, señoras y señores, en 1974, nuestro fallecido líder, Yasser Arafat, llegó a esta sala y garantizó a los miembros de la Asamblea General nuestra búsqueda afirmativa de la paz. Pidió a Naciones Unidas que hicieran realidad los derechos nacionales inalienables del pueblo palestino y dijo: no permitan que la rama de olivo se caiga de mi mano. No permitan que esta rama de olivo caiga de mi mano. En 1988, el presidente Arafat se volvió a dirigir a la Asamblea General, que se reunió en Ginebra para escucharle. Allí presentó el programa de paz palestino, adoptado por el Consejo Nacional de Palestina en su sesión celebrada ese mismo año en Argelia. Cuando adoptamos este programa, estábamos dando un paso muy doloroso y difícil para todos nosotros, especialmente aquellos, incluyéndome a mí mismo, que nos vimos forzados a abandonar nuestras casas, nuestras ciudades, nuestros pueblos, llevando con nosotros solo algunas de nuestras pertenencias, nuestros recuerdos y las llaves de nuestras casas, llevando todo esto a los campos de exilio en la diáspora de 1948, al Nakba, en una de las peores operaciones de destrucción y eliminación de una sociedad vibrante y cohesionada
que había estado contribuyendo de una forma pionera al renacimiento cultural, educativo y económico del Oriente Próximo árabe. Pero, dado que creíamos en la paz y debido a nuestra convicción en la legitimidad internacional, y dado que teníamos la valentía de adoptar decisiones difíciles para nuestros ciudadanos y en la ausencia de justicia absoluta, decidimos adoptar el camino de la justicia relativa. La justicia es posible y la justicia podría corregir parte de la grave injusticia histórica cometida contra nuestro pueblo. Por ello, acordamos establecer el Estado de Palestina solo sobre el 22% del territorio histórico de Palestina, sobre todo el territorio palestino ocupado por Israel en el año 1967. Nosotros, adoptando ese paso histórico, que fue valorado positivamente por los estados del mundo, hicimos una gran concesión para conseguir un compromiso histórico que permitiese traer la paz en un territorio de paz. En los años posteriores, desde la Conferencia de Madrid y desde las negociaciones de Washington, lideradas por el Acuerdo de Oslo, que fue ratificado hace 18 años en el jardín de la Casa Blanca y que estaba relacionado con las cartas de reconocimiento mutuo entre la Organización para la Liberación de Palestina e Israel, perseveramos de forma positiva y razonable con todos los esfuerzos destinados a conseguir un acuerdo de paz duradera. Y como dijimos antes, todas las iniciativas y todas las conferencias y cualquier nueva ronda de negociaciones, cualquier momento de intento fue echado abajo por la expansión de colonias israelíes. Señor presidente, señoras y señores, confirmo en nombre de la Organización para la Liberación de Palestina, el único representante legítimo del pueblo palestino, que seguirá siendo así hasta el final del conflicto en todos sus aspectos y hasta la resolución sobre todos los temas del estatus final, afirmo lo siguiente. Lo primero, que el objetivo del pueblo palestino es la realización de sus derechos nacionales inalienables y del Estado de Palestina independiente, con Jerusalén Este como su capital, sobre todo el territorio de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este y la Franja de Gaza, que Israel ocupó con la guerra de junio de 1967, en conformidad con las resoluciones sobre legitimidad internacional y con el logro de una solución con el tema de los refugiados palestinos según la resolución 194, tal y como se estipula en la iniciativa de paz árabe que presentaba el consenso de la visión árabe islámica para resolver el centro del conflicto árabe-israelí y para conseguir una paz justa e integral, una paz a la que nos comprendemos y por la que trabajamos. Nos adherimos a esto para conseguir esta paz, pero para eso también se necesita la liberación de prisioneros, de presos políticos y de detenidos palestinos en las prisiones israelíes sin dilación. En segundo lugar, la Organización para la Liberación de Palestina y el pueblo palestino se adhieren a la renuncia a la violencia y al rechazo y a la condena del terrorismo en todas sus formas, especialmente en lo que se refiere al terrorismo de Estado y al terrorismo llevado a cabo por los colonos, y se adhiere a todos los acuerdos firmados entre la OLP e Israel. En tercer lugar, nos adherimos a la opción de negociar una solución duradera al conflicto en virtud de las resoluciones de legitimidad internacional. Aquí declaro que la OLP está lista para volver de forma inmediata a la mesa de negociación en base
a los términos adoptados de referencia basados en la legitimidad internacional y a un cese completo de las actividades de los colonos. 4. Nuestro pueblo continuará con su resistencia pacífica popular a la ocupación israelí. Continuará con la resistencia pacífica a la ocupación de Israel, a sus colonias y a sus políticas de apartheid y a la construcción del muro racista, y reciben apoyo por su resistencia, que es coherente con el derecho humanitario internacional y con las convenciones internacionales, y que tiene el apoyo de los activistas de paz de Israel y de todo el mundo, reflejando lo que refleja un ejemplo impresionante, inspirador y valiente de la fortaleza de este pueblo indefenso, armado solo con sus sueños, con su valentía, con su esperanza y con sus eslogans delante de las balas, de los tanques, de las balas de gas y de los bulldozers. Cuando trajimos este caso ante este foro internacional, esto se trata de una confirmación de nuestra confianza en la opción política y diplomática, y esto es una confirmación de que no vamos a adoptar medidas unilaterales. Nuestros esfuerzos no están destinados a aislar a Israel o a deslegitimarla. Al contrario, queremos conseguir legitimidad para la causa del pueblo palestino. Solo queremos legitimar las actividades de los colonos, la ocupación y el apartheid y la lógica de la fuerza, y creemos que todos los países del mundo están con nosotros a este respecto. Estoy aquí en nombre del pueblo palestino y de la Organización para la Liberación de Palestina lo siguiente: que extendemos nuestras manos al gobierno israelí y al pueblo israelí para conseguir la paz. Quiero decirles lo siguiente: construyamos juntos de forma urgente un futuro para nuestros hijos, en el que puedan disfrutar de libertad, seguridad y prosperidad. Construyamos los puentes del diálogo en lugar de puntos de control y muros de separación. Construyamos relaciones cooperativas basadas en paridad, equidad y amistad entre dos estados vecinos, Palestina e Israel, en lugar de políticas de ocupación, de guerra o de eliminación del contrario. Señor Presidente, Excelencias, señoras y señores, a pesar del derecho incuestionable de nuestro pueblo en materia de autodeterminación y de la independencia de nuestro Estado, tal y como se estipula en las resoluciones internacionales, hemos aceptado en los últimos años participar en lo que podía ser una prueba de nuestro merecimiento. Durante los últimos 2 años, nuestra autoridad nacional ha aplicado un programa para construir las instituciones de nuestro Estado. A pesar de la situación extraordinaria y de los obstáculos impuestos por Israel, se lanzó un proyecto extenso que incluía la implantación de planes para mejorar el sistema judicial, los aparatos para mantener el poder y la seguridad, el desarrollo de los sistemas administrativo, financiero y de vigilancia, la mejora del rendimiento de las instituciones y la mejora de la autorresistencia para reducir la necesidad de ayuda extranjera. Con el apoyo, el cual agradecemos, de los países árabes y de las donaciones de países amigos, varios proyectos de grandes infraestructuras se han podido llevar a cabo, centrándonos en varios aspectos de servicios, con una atención especial a las zonas rurales y marginadas. En medio de este gran proyecto nacional, hemos fortalecido lo que queríamos que fuesen las características de nuestro Estado, de nuestro futuro Estado.
desde la preservación de la seguridad para los ciudadanos y el orden público hasta el fomento de la autoridad judicial y el Estado de Derecho, pasando por fortalecer el papel de las mujeres mediante leyes y participación, garantizar la protección de las libertades públicas y fortalecer el papel de las instituciones de la sociedad civil, institucionalizando normas y decretos para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el trabajo que se realiza en nuestros ministerios y departamentos, pasando con el fortalecimiento de los pilares por la democracia como la base para la vida política palestina. Cuando la división azota la unidad de nuestra tierra, de nuestros ciudadanos y nuestras instituciones, determinamos adoptar el diálogo para restaurar nuestra unidad. Hace meses tuvimos éxito a la hora de conseguir la reconciliación nacional y esperamos que su implementación se acelere en las próximas semanas. La base de esta reconciliación era volvernos a los ciudadanos mediante elecciones legislativas y presidenciales que se realizarían dentro de un año, porque el Estado que queremos será un Estado caracterizado por el Estado de Derecho, por el ejercicio de la democracia y la protección de las libertades, así como por la igualdad de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación, y la transferencia de poderes mediante las urnas. Los informes emitidos recientemente por parte del Comité Ad hoc de Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, creemos que han confirmado lo que hemos conseguido y lo han considerado como un modelo destacable y sin precedentes. La conclusión llegada por consenso de este comité de los países donantes hace unos días, llevada a cabo aquí en esta ciudad, describe lo que se ha conseguido y lo describe como una historia de éxito internacional destacable y confirma la disposición del pueblo palestino y de sus instituciones para tener la independencia inmediata del Estado de Palestina. Esa era la declaración, lo que dijo la comunidad internacional. No creo que nadie con un mínimo de conciencia pueda rechazar nuestra solicitud de un Estado de miembro de pleno derecho en Naciones Unidas y nuestra misión como un Estado miembro. Señor Presidente, señoras y señores, excelencias, ya no es posible volver a tratar el tema del bloqueo del horizonte de las conversaciones de paz con los mismos métodos que repetidas veces se han mostrado no tener éxito en los últimos años. La crisis es demasiado profunda para ignorarla y es aún más peligroso los intentos para simplemente rodearla o posponerla. Tampoco es posible, ni práctico, ni tampoco aceptable volver a hacer lo de siempre, como si todo estuviese bien. Es fútil entrar en negociaciones sin parámetros claros y en ausencia de credibilidad y un calendario específico. Las negociaciones no tendrían sentido mientras que el ejército ocupante sobre el terreno siga llevando a cabo esta ocupación en lugar de replegarse y mientras siga cambiando la demografía de nuestro país para crear una nueva base sobre la cual alterar las fronteras. Esto es algo totalmente inaceptable. Señoras y señores, es el momento de la verdad.
Mi pueblo está esperando escuchar la respuesta del mundo. ¿Permitirán a Israel continuar con la última ocupación en el mundo? Somos el último pueblo en estar ocupado. ¿Permitirá el mundo ocupar a Israel para siempre? ¿Permitirá a Israel estar por encima de la ley de la rendición de cuentas? ¿Permitirá a Israel seguir rechazando las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Tribunal y del TPI, de las posturas de la gran mayoría de países del mundo? ¿Es esto aceptable? Señor presidente, la crisis en nuestra zona es muy simple. Hay gente que cree que hay un Estado que falta, que tiene que crearse de manera inmediata. Señor presidente, señoras y señores, comparezco ante ustedes hoy viniendo desde la Tierra Santa de Palestina, la tierra de Palestina, la tierra de los mensajes divinos, de la ascensión del profeta Mahoma, la paz sea con él, y del lugar de nacimiento de Jesucristo, la paz sea con él, para hablar en nombre del pueblo palestino que está en su tierra y en la diáspora, para decir, tras 63 años de sufrimiento, de una Nakba continua, para decir suficiente, suficiente, suficiente. Es hora de que el pueblo palestino consiga su libertad e independencia. Ha llegado el momento para poner fin al sufrimiento y a la desesperación de millones de refugiados palestinos en su tierra y en la diáspora, para acabar con su desplazamiento y para conseguir sus derechos. Muchos de ellos que están refugiados en distintas partes del mundo. En un momento en el que los pueblos árabes afirman su deseo de democracia, en lo que se llama ahora la primavera árabe, ha llegado también la hora de la primavera palestina, la hora de la independencia. Ha llegado la hora de que nuestros hombres, mujeres y niños hagan vidas normales, de que puedan irse a dormir sin esperarse que el día siguiente traiga lo peor, para que las madres tengan la seguridad de que sus hijos volverán salvos a casa sin el miedo de haber sido asesinados, arrestados o humillados. Es hora de que los estudiantes puedan ir a sus escuelas y a las universidades sin que haya puntos de control obstruyéndoles el paso. Ha llegado la hora de que los enfermos puedan llegar a los hospitales con normalidad y de que nuestros agricultores puedan cuidar de su tierra sin temer que la ocupación se quede con la tierra y con el agua, lo que evita también el muro o incluso el miedo de los colonos que atacan a los palestinos, ya que construyen en nuestras tierras, construyen sus casas y han quemado los olivos que han existido en Palestina durante cientos de años. Ha llegado el momento, ha llegado la hora para miles de presos, para que puedan ser liberados y puedan volver a sus casas, con sus familias y sus hijos, y que formen parte de su tierra. Mi pueblo desea ejercer su derecho a disfrutar una vida normal, al igual que el resto de la humanidad. Y creen en lo que dijo el gran poeta Mahmoud Darwish. Estar aquí, estar allí, permanente aquí, eterno aquí, y solo tenemos un objetivo, poder estar, y estaremos.
Señoras y señores, agradecemos y valoramos profundamente las posturas de todos los países que han apoyado nuestra lucha y nuestros derechos y que han reconocido el Estado de Palestina tras la Declaración de Independencia en 1988, así como los países que recientemente han reconocido el Estado de Palestina y aquellos que han mejorado el nivel de la representación de Palestina en sus capitales. También quiero saludar al secretario general, el señor Ban Ki-moon, que dijo hace unos días unas palabras totalmente ciertas, que el Estado palestino debería haberse creado hace años. No duden de que este apoyo para nuestro pueblo es más valioso para ellos de lo que puedan imaginar, porque les hace sentir que alguien está escuchando y viendo lo que les ocurre, y que no se ignora la tragedia y los horrores del Al-Nakba y de la ocupación que tanto han sufrido, y que refuerza su esperanza, que se deriva de la creencia que es posible la justicia en este mundo. Porque la pérdida de esperanza es el enemigo más feroz de la paz y la desesperación es el aliado más fuerte del extremismo. Y quiero decir que ha llegado el momento para mi pueblo orgulloso y valiente, tras décadas de desplazamiento y de ocupación colonial y de sufrimiento sin cesar. Es hora de vivir como otros pueblos de la tierra, libres, en una tierra independiente y soberana. Señor presidente, me gustaría informarle que antes de entregar esta declaración, yo, en mi capacidad de presidente del Estado de Palestina y director del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, he enviado al excelentísimo señor Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, una solicitud para la admisión de Palestina en base a las fronteras del 4 de junio de 1967 con Al-Quds al-Sharif como su capital y como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Esta es una copia de la solicitud. Pido al señor secretario general que transmita nuestra solicitud al Consejo de Seguridad. Y pido a los distinguidos miembros del Consejo de Seguridad que voten a favor de nuestra membresía de pleno derecho. También pido a los estados que aún no lo han hecho que reconozcan al Estado de Palestina. Señoras y señores, el apoyo de los países del mundo a nuestra empresa es una victoria para la verdad, la libertad, la justicia, el derecho y la legitimidad internacional. Y supone un tremendo apoyo para la opción de la paz y mejora las opciones de éxito de las negociaciones. Excelencias, señoras y señores, su apoyo para la creación del Estado de Palestina y para su admisión a Naciones Unidas como miembro de pleno derecho es la mayor contribución a la consecución de la paz en la tierra de la paz y en todo el mundo. Señor presidente, hoy he venido aquí trayendo un mensaje
de un pueblo valiente y orgulloso. Palestina está naciendo. Este es mi mensaje. Que todo el mundo del pueblo esté con el pueblo de Palestina en esta llamada de la historia, con libertad y con independencia. Espero que no tengamos que esperar mucho. Muchas gracias a todos, señoras y señores.